Ujú. Ok, sí ven chicos, no me estaba agarrando el audio. Ya después de tantas clases que he hecho muda, ya yo presiento cuando la aplicación no me está funcionando. Pero bueno, entonces solo ustedes tuvieron la dicha o la mala suerte de escuchar la hablada de la profe. Nada, entonces bienvenidos nuevamente, nada más para que quede en grabación y que los demás no digan que no los saludé. El día de hoy, como les estaba comentando, vamos a iniciar la última clase, el primer módulo, con el tema de herramientas de calidad, ¿verdad? Terminar de fortalecer un poquito todo lo que hemos visto hasta el momento y aprender muchas cositas importantes. Anuncios importantes que no quedaron grabados anteriormente. El día de hoy abre el examen, pueden calcular una media hora a partir de que termine la clase para tener disponible absolutamente todo el material, llámese presentación, video y examen. Tienen, si no me equivoco, igual deben revisar hasta el 2 de septiembre antes del mediodía para realizar el examen. Así que por favor pónganse en todas las alarmas que necesiten. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les había dicho? Ah, el no hacer este examen o el perder este examen puede representar perder el módulo también, ¿verdad? Entonces, chicos, por favor no se la jueguen, ¿ok? Entonces, ahora sí, sin más que decir, iniciemos con materia. Ya saben que cualquier dudita que tengan, con muchísimo gusto, levantando la manita o abriendo el micrófono, yo no tengo ningún problema. Y las reacciones, ¿verdad? Que siempre me ayudan un montón a saber que me están escuchando, que la clase va bien, entre otras cosas. Entonces, el día de hoy, chicos, hagan espacio en esa cajita de herramientas que tienen en la mente porque vamos a agregar otra herramienta súper importante llamada círculos de calidad. Los círculos de calidad son una técnica importantísima a nivel de empresa, a nivel de emprendimiento, a nivel diría que incluso personal, por ahí si lo adaptamos. Entonces vamos a ver un poquito de qué se trata. Dice, los círculos de calidad, o al menos la idea básica de estos círculos de calidad, consiste en crear conciencia de calidad y productividad en todos y cada uno de los miembros de una organización a través del trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como por supuesto el apoyo recíproco. Entonces vean que al menos el inicio es muy parecido, por no decir que igual, a algunas técnicas de trabajo en equipo que ya hemos visto, ¿verdad? Entre más mejor, más conocimientos, aprender más de otras personas, compartir lo que yo sé, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver un poquito más a profundo estos círculos de calidad y qué lo diferencian de las otras técnicas. ¿Dónde nacen los círculos de calidad, chicos? Bueno, como dice acá en la diapositiva de origen, esta filosofía de trabajo implanta o nace en empresas de cultura oriental. Y esta no ha sido tan extendida ni efectiva en organizaciones de corte más occidental. No obstante, realizando las adaptaciones y las modificaciones oportunas a la realidad de cada empresa, esta práctica puede ofrecer mucho valor a la gestión de la mejora de cualquier tipo de organización, ¿verdad? La situación ideal de esta buena práctica es la que permite su generación de forma espontánea y por iniciativa de los propios componentes de los equipos, aunque para llegar a esta situación la organización debe seguir una metodología de implantación que se oriente a este fin. Entonces, chicos, podemos tener la teoría, pero no siempre la teoría absoluta, ¿verdad? La santa teoría es la que le va a servir a mi empresa. A pesar de que todo nace con una misma estructura, no es imposible o no es pecado, por decirlo de alguna forma, hacer ciertos cambios que permitan que la técnica o la herramienta de calidad que yo esté utilizando sea mucho más eficaz y efectiva para mi compañía o para la empresa, ¿ok? Entonces los círculos de calidad van también un poco por esa rama. Son buenísimos, pero llegan a ser muchísimo mejores cuando los adaptamos a lo que somos. Características de estos círculos de calidad. Bueno, es importantísimo que son grupos bastante pequeñitos o en general grupos pequeños, en donde vemos normalmente desde 4 hasta 15 miembros, no más, como les digo, son como grupitos chiquititos. Para que este círculo de calidad se desarrolle en la mejor forma, todos vayamos como en la misma sintonía y podamos tratar
los mismos temas, es importante que todos los integrantes del círculo trabajen bajo un mismo jefe o supervisor, el cual también va a ser un integrante del círculo, ¿verdad? En estos círculos de calidad, normalmente vamos a encontrar a nuestros jefes o supervisores involucrados. Por supuesto, al trabajar para un mismo jefe o supervisor, también es 100% recomendable, o más que todo un requisito, que todos los miembros también laboren en un mismo departamento o área de trabajo. Y sobre todo, súper importante, la participación en estos círculos llega a ser voluntaria y las reuniones son fuera de horario laboral, normalmente, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios que me ofrecen a mí estos círculos? Bueno, gracias a ellos, gracias a este trabajo en equipo, gracias a estas reuniones, podemos obtener visibles mejoras en la calidad de los productos y en la productividad de la empresa, consiguiendo, por supuesto, una reducción de costos que permita la promoción de la satisfacción del personal por su trabajo, el autodesarrollo del personal y la creación de conciencia por la calidad y la productividad. Todos estos beneficios en conjunto, chicos, por supuesto que va a brindar una gran mejora en las relaciones humanas, tanto dentro de la empresa como fuera, en relación, se podría decir, del cliente con mi producto. ¿Ok? Y como en todo procedimiento hay una serie de pasos, que en este caso son las etapas de la operación. Tenemos dos etapas, la primera y la segunda. La primera etapa, chicos, se desarrolla a nivel de los empleados, quienes son los que identifican, analizan y presentan una solución de un problema a la gerencia. Entonces, todos nosotros somos un círculo de calidad, ¿verdad? Estamos fuera de horario laboral y llega Juanito, nuestro supervisor, y nos dice, chicos, estamos teniendo un fuerte problema de calidad en temas de materias primas con proveedores. ¿Qué hacemos? Entonces, empezamos a indagar, empezamos a ofrecer soluciones, aplicamos herramientas, desarrollamos teoría, desarrollamos pruebas, documentos, etcétera, etcétera. Y una vez que ya tenemos la solución del problema, pasamos a entregársela a nuestro gerente, ¿verdad? Y decimos, gerente, esto es lo que está pasando, estos son los datos, estas son las estadísticas, esto es lo que debería estar pasando y esta es la solución. Y a partir, ay, mm, chicos, se me fue el internet un toquecito, no sé si me escuchan ahorita. Sí, quedé muy atrás, quedé muy perdida o no. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿O fue como un microsegundo? No sé si alguien me ayuda, como si quedé muy perdida o quedé en donde ya le entregamos nuestra asociación a gerencia. Microsegundo. Genial, Jocelyn. Muchas gracias. Entonces, bueno, entonces, ¿verdad? Presentamos ya el problema con solución a la gerencia. Y ahí es a donde se empieza a desarrollar la segunda etapa, ¿verdad? La cual es, como dice la diapositiva, a nivel gerencial. Cuando ellos, los altos rangos, los gerentes, etcétera, etcétera, acogen nuestras sugerencias, las estudian, ven que sean ciertas, ven que sean factibles también y posteriormente nos dan el mensaje de aprobación o de rechazo de la solución. ¿Hasta acá hay alguna preguntita? ¿Todo claro? Anthony, muy bien, muchas gracias. ¿Los demás? Michaeli, genial. Marielga, perfecto. Valerie, Jeremy, Jocelyn, súper chicos. Entonces, ahora sí, veamos los pasos para la operación. ¿Cómo se realizan estos círculos de calidad o cuál es la receta para que me salgan súper bien? Son 9 sencillos pasos, los cuales inician con seleccionar los problemas a resolver. Como les dije, cualquier problema de calidad que se esté dando, problema de productividad, problemas de rendimiento, todo eso lo seleccionamos. Después definimos o establecemos la situación actual del problema, en qué punto nos encontramos, cuáles son los efectos negativos que estoy teniendo, qué es lo que no estoy logrando, etcétera, etcétera. Posteriormente, analizamos el problema
obtenemos los datos y toda información que sea necesaria para respaldarlo, ¿verdad? Como ya les dije. Definimos ciertas alternativas de solución y decisión por consenso. Utilizamos aquí todo lo que ya hemos aprendido hasta el primer módulo. Lluvia de ideas, diagrama de afinidades, trabajo en equipo, catchball, Pareto, Ichikawa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Posteriormente también definimos el plan de implementación. ¿Ok? Ya sé cuáles son los datos, ya sé qué es lo que está pasando. Lo voy a resolver de esta forma. Pero en la realidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Ok? Entonces definimos ese plan, ese paso a paso. Presentamos el plan para la ejecución, ¿verdad? Si nos aprueban la etapa 2, o sea, a nivel gerencial, ejecutamos el plan. Cuando ya esté en marcha, empezamos a evaluar los resultados, confirmamos si lo que teníamos en papel es lo que estoy obteniendo en la realidad, si vemos algún cambio, lo realizamos, lo mejoramos y durante todo este proceso y todo el proceso del proceso, valga la redundancia, mantenemos un control para mantener el efecto de mejora constante, ¿verdad? No lo implementamos y ya, nos lavamos las manos, que sea lo que Dios quiera. No, más bien al contrario, le ponemos mucho cuidado para ver si hay algo que podemos mejorar o si en todo caso todo está saliendo perfecto y estoy obteniendo los resultados esperados. Ok, y todo esto, chicos, nosotros podríamos decir que va un toquecito relacionado con esta otra herramienta de la calidad, la cual es una de mis favoritas, no por preferencias, no solo porque es obra maestra de mi padre favorito de la calidad, sino porque siento que es una forma súper sencilla de ejemplificar y de tener a mano cómo deberían ser los procesos de aplicación, de planeación, etcétera, etcétera. Pero antes de, chicos, les quiero preguntar, a los que trabajan, si alguna vez han tenido la oportunidad de participar en un círculo de calidad. Ok, veo que no. Ah, ok, ok, ok. Genial, chicos, no pasa nada. Por lo menos ya los conocen y si en algún momento tuvieran que participar en uno, ya conocen un poquito la dinámica. Veo que Michaeli sí, buenísimo. ¿Y qué tal tu experiencia, Michaeli? Buena. ¿Has visto resultados que salieran de soluciones de ese punto? Sí, no, más o menos, dedito arriba, dedito abajo. No. Ah, ok, ok, ok. Tal vez eso es algo que se podría evaluar, el por qué no están funcionando o el por qué no estamos viendo los resultados. Pero buenísimo, chicos, muchas gracias por responder. Entonces, perdón, es que ya tengo que estar tomando agua, pero ya me duele la garganta. Como les decía, vamos a ver ahora el uso del ciclo PHVA, como normalmente se conoce, o ciclo Deming, que también pueden escuchar ahí en el mercado de ese nombre. Este ciclo, chicos, normalmente es base para aplicación de normas ISO. ¿Por qué? Porque como lo dicen sus letras, es todo lo que me ayuda a ver el paso a paso o las etapas de planear, hacer, verificar y actuar. Cuando nosotros llegamos a la etapa de planificar, ya sea porque queramos implementar algo, porque queremos hacer un proyecto, una mejora continua, agregar una norma, etcétera, etcétera, nosotros debemos centrarnos en establecer nuestros objetivos. ¿Qué queremos lograr? ¿Por qué queremos lograrlo? ¿Cuál es nuestra historia detrás del proyecto? Etcétera, etcétera. Vamos a establecer también o vamos a planificar las acciones con las que yo voy a lograr los objetivos propuestos, los indicadores y los métodos. ¿Qué me va a decir a mí si voy por un buen camino o si no voy por un buen camino? ¿Qué indicador voy a tener en cuenta para ver si estoy obteniendo frutos o no? Y por supuesto, el método, ¿verdad? ¿Qué receta voy a utilizar? ¿Qué procedimiento voy a utilizar? ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir? Etcétera, etcétera. Una vez que ya tenemos todo en papel, estructurado, bonito, con resultados medibles, alcanzables, realistas, etcétera, etcétera, vamos a pasar a hacer, o sea, a implementar. Como dice ahí en la diapositiva, esta etapa consiste en poner en práctica el plan inicial e ir poco a poco durante el proceso recopilando los indicadores, ¿verdad? Recopilando los datos que voy obteniendo.
Una vez ya estoy en ese proceso y ya tengo bastantes datos, lo que debo hacer es verificar. ¿Verificar qué, profe? Bueno, verificar si los resultados que yo estoy obteniendo a nivel de vida, a nivel de vida real, sí, son los mismos resultados que se esperaban obtener a nivel de papel, ¿verdad? A nivel de planificación. Si todo va saliendo bien o si no, lo que debemos hacer es actuar. ¿Cómo actuamos? Bueno, si todo está saliendo según lo previsto, actuamos para mantenerlo, ¿ok? Actuamos para mantener los resultados e incluso para mejorarlos. ¿Por qué? Porque como personas dentro del área de calidad, nuestro objetivo siempre será mantener una mejora continua. ¿Y qué pasa si no estamos obteniendo los resultados planeados? Bueno, tomamos inmediatamente acciones correctivas para lograr reforzar el proceso, ¿ok? Para poder mejorarlo, para poder cambiarlo. Entonces, ¿alguna duda con el uso del ciclo PHVA o ciclo Deming? Marielga, genial, buenísimo. Los demás chicos, todo claro, súper Anthony, genial. Oscar, muchas gracias, perfecto. Ok, entonces continúo. Chicos, ahora la próxima herramienta que vamos a ver son las hojas de verificación. Una estrategia muy sencilla que consiste en chequear y marcar. Ay Dios, ya moví la pantalla. Un momento, ya. Ok, vamos a ver un poquito de qué son, cómo se utilizan, etcétera, etcétera. La introducción, básicamente. Dice, hojas de verificación. Las hojas de verificación se utilizan para reunir datos basados en la observación del comportamiento de un proceso, con el fin de detectar tendencias por medio de la captura, análisis y control de la información relativa al proceso. Básicamente, estas hojas de verificación son un formato que facilitan que una persona logre y pueda tomar datos en una forma más ordenada y de acuerdo al estándar requerido en el análisis que estemos realizando. Las hojas de verificación, también conocidas como hojas de comprobación u hojas de chequeo, organizan los datos de una manera que puedan usarse con facilidad más adelante y nos llega a brindar grandes respuestas, ¿ok? Son como indicadores, como mediciones, ¿ok? Como un lugar en donde yo puedo tener a mano todo lo observado. ¿Cuáles son los usos principales que se les da a nivel de industria a las hojas de verificación? Bueno, las hojas de verificación, de comprobación, de chequeo, como ustedes las conozcan, sirven muchas veces para la clasificación de artículos defectuosos, para localizar defectos que esté teniendo por pieza, para determinar la causa de los defectos, o sea, de dónde viene, de la máquina, del proceso, del operario, de la materia prima, etcétera, etcétera, para tener un chequeo o una verificación, comprobación de que se estén cumpliendo las tareas de mantenimiento, para cumplir con las BPMs y para chequear lugares importantes, ¿ok? ¿Alguien sabe qué significa BPM? No. Ok. BPM son buenas prácticas de manufactura. Por ejemplo, cuando vamos a, o cuando alguien quiere ser chef o trabajar en un restaurante y les pide el curso de manipulación de alimentos, les pide que todo lo tenga limpio, que use su uniforme. Todo eso son buenas prácticas de manufactura y a nivel de industrias hay millones de buenas prácticas de manufactura. A nivel de planta, tal vez pelo amarrado, cofia, casco, uniforme de protección, uñas cortitas, no pintadas, no maquillaje, no perfume, zapatos de protección, buen aseo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son buenas prácticas de manufactura y estas hojas nos ayudan, tal vez en caso de que seamos supervisores de calidad, a controlar que cada uno de los colegas con los que yo estoy trabajando cumpla con esas buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Es como una lista de compras que hay que ir chequeando. Ya vamos a ver cómo. Ok, elaboración y procedimiento. Lo primero que debemos hacer es identificar qué es lo que yo quiero evaluar o qué es lo que yo quiero chequear con estas hojas.
Después vamos a ver la forma de recolección del problema. Vamos a ver cómo voy a recolectar yo, qué es lo que yo voy a evaluar, qué es lo que yo quiero medir, etcétera, etcétera. Y eso lo puedo hacer a través de la herramienta que ya vimos anteriormente, llamada 5 Ws y una H, que se recuerdan, eran el tipo de preguntas. Why, what, who, when. Ay, ya se me olvidó la otra. Why, what, who, when, which, creo que era una, ¿o no? Y how, ¿verdad? Que es cuándo. Entonces, podemos guiarnos para sacar nuestros estándares por medio de esta herramienta. Después vamos a elegir el diseño de la hoja, la cual debe ser sencilla, práctica y fácil de entender. Hay muchas plantillas ahora o también existen herramientas como Excel en donde podemos montarnos una tablita súper linda, personalizada y que podamos tener a mano siempre. Vamos a siempre mantener en la idea cuántos datos vamos a considerar y vamos a empezar haciendo una prueba preliminar para confirmar que tengo en la hojita todo lo que yo quiero evaluar y que no se me pase ni un mínimo detalle. Consejos para la elaboración. Chicos, asegúrense siempre que las observaciones que yo estoy realizando sean representativas, o sea, sean reales y que realmente me representen toda la población que yo quiero abarcar. Asegúrense de que el proceso de observación sea eficiente, de manera que las personas tengan bastante tiempo para realizarlo. La población, o sea, el universo, la característica, lo que sea que nosotros estemos evaluando, muestreada debe ser homogénea. En caso contrario, el primer paso es utilizar estratificación o agrupación por categoría para el análisis de las muestras y observaciones, las cuales se van a llevar a cabo de manera individual. ¿Ok? Entonces, ¿hasta acá hay alguna dudita, chicos? ¿Preguntas? ¿Consultas? Rápidamente, ya me salí, ¿qué madre? Todo claro, buenísimo. Súper, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que vienen siendo los gráficos estadísticos, ¿ok? Un poquito de la estratificación. Dice, gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son una forma simplificada y eficiente de representar los datos en una forma visual para su correspondiente interpretación. Como dice un dicho por ahí un poco modificado, un gráfico habla más que 1000 palabras. Los gráficos son una forma de representación estadística que nos muestran de forma visual, ¿verdad? Cómo se comporta una característica o variable en una población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en sus poblaciones o estratos en los que se ha dividido previamente. A ver, ¿qué más? Existen varios tipos de gráficos, chicos, ¿verdad? Son muy comunes a nivel de vida y creo que ninguno podría decirme que nunca ha visto un gráfico, ¿verdad? Porque normalmente nos los enseñan desde bien chiquititos. En casos de calidad podemos decir que los más utilizados son los gráficos circulares, el lineal y el de columnas, ambos, tanto el de columna simple como el de columna comparativo. En estos gráficos, chicos, nosotros utilizamos o se ve incluida lo que es la estadística descriptiva. Ay, perdón, chicos, denme un momento. Ok, sí quería estornudar, pero se me fue el estornudo. Ok, dice, la estadística descriptiva es aquella que se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Su objetivo es organizar y describir las características sobre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su aplicación, generalmente con el apoyo de gráficas, tablas o medidas numéricas. Ejemplos básicos de parámetros estadísticos son la media y la desviación estándar, las cuales vamos a ver en el módulo 2. Y ejemplos de algunos gráficos son el histograma, la pirámide poblacional, el gráfico circular, entre otros, ¿ok? Entonces,
A ver, nada más como resumen, la estadística descriptiva a un nivel gráfico podríamos decir que es la parte de estadística que utilizamos para las representaciones visuales. Esto con el fin de organizar, resumir e interpretar datos de forma más clara. En vez de solo números o tablas, mostramos en los gráficos tendencias, patrones o comparaciones de forma rápida. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, la estadística descriptiva a nivel de gráfico es como contar una historia con los datos, usando imágenes, para que cualquiera esté o no involucrado en el mundo industrial de la estadística o de los gráficos pueda comprender la información sin necesidad de que se hagan cálculos complejos. Entonces, vamos a iniciar con el primer gráfico, los gráficos circulares. El gráfico circular o gráfica circular, también llamado gráfico de pastel, de torta, de tarta o inclusive gráfico 360 grados, es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos comparados dentro de una gráfica circular suele ser más de 4, ¿ok? Entonces normalmente siempre van a haber 4 tajaditas del pastel. Denme un momento nada más. A ver, construcción. Vamos a ver cómo se realizan estos gráficos. Dice, el diagrama de sectores, o gráfico circular, de tarta, 360, como lo quieran llamar, se construye dividiendo un círculo en sectores circulares, obvio, cuyos vértices coinciden todos con el centro del círculo. Ahora bien, se dividen los 360 grados del círculo en las partes proporcionales a los porcentajes correspondientes, donde 360, o sea, todo el círculo, me va a representar el 100% de los datos. Entonces, si no han entendido aquí, no se preocupen porque ya vamos a ver el paso a paso. Tenemos los siguientes datos, ¿verdad? E imaginemos que fue una encuesta realizada a toda la población de Costa Rica para descubrir qué tipo de entretenimiento prefieren en la actualidad, en el año 2025. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. 560 personas prefieren todavía ir al cine, es su tipo de entretenimiento favorito. 95 prefieren el radio, 210 prefieren el teatro y la televisión las prefieren 660, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros ya recolectamos nuestros datos y tenemos nuestros datos, lo que sigue es totalizar las cantidades. Ese es el segundo paso, podríamos decir. ¿Cómo totalizamos las cantidades? Bueno, facilísimo, sacamos el total o la suma de todos los datos que tenemos. En este caso sería 560 más que tengo ahí 95, 210 y 650, dándome como resultado 1515, ¿ok? El próximo paso es sacar el porcentaje. Y para calcular el porcentaje yo les tengo una fórmula súper fácil, ¿verdad? Que les va a salvar la vida. Creo que ya la había compartido en la clase pasada cuando estábamos viendo Pareto, pero se las vuelvo a decir. Chicos, cuando ustedes quieren sacar el porcentaje de algo en estos temas de gráficos, lo que deben hacer es tomar la cantidad, o sea, X, llámese 560, 95, 210, etcétera, etcétera, dividir esa cantidad entre el total y multiplicar por 100, justo como lo ven en este ejemplo. El primer porcentaje vemos que es 37%. En ese caso, la aplicación de la fórmula fue la siguiente. 560 entre 1515 por 100 igual 37%. Y eso lo hacemos con absolutamente todas las variables que tengamos. El tercer paso es calcular los grados, ¿ok? Y en este caso también tenemos una formulita muy sencilla que me va a ayudar, la cual es tomar 360, ¿por qué 360? Porque todo el círculo es 360, y dividirla, y multiplicarlo entre el porcentaje. Y ya eso me da los grados. Entonces vean que lo que ahí hice fue tomar 360, siempre va a ser 360, no cambia, un círculo nunca va a tener más grados que 360.
lo multiplico por mi porcentaje, en este caso 37%, pero puede ser el porcentaje de cualquier variable y ya de esa forma obtengo los datos. Cosas importantes, el porcentaje o el total del porcentaje al final me debe dar 100% o un dato sumamente cercano y y los grados sí deben dar 360, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta con el método de cómo lo hacemos, cómo lo sacamos? Tanto porcentajes, datos, grados o todo claro. Una pregunta, el primero, segundo sí es igual que el de Pareto. Sí, es sacar el porcentaje exactamente igual, con la misma formulita. Sí, es que ese de Pareto que es enredado, pero ahorita lo entendí mejor. Es que Pareto también tiene el porcentaje acumulado, entonces a veces se confunde un poquitillo, pero este es solo porcentaje, no hay que acumular nada. Está bien, gracias. Bueno, gracias a vos, más bien. Anthony, Sí, una consulta. ajá. En el caso cuando vaya a hacer el examen, va a pedir que lo haga uno manualmente, o uno lo puede hacer con Excel, o cómo funciona en el examen. En el examen, chicos, bueno, IPEA ofrece exámenes lógicos y también que ustedes nunca van a tener que escribir una respuesta. Entonces, para llegar al cálculo, ustedes pueden hacerlo en Excel, con calculadora, a mano, si son buenísimos con las mates, pero al final lo que importa es que ustedes sepan aplicar el procedimiento y obtengan pues la respuesta correcta. Entonces, básicamente. Ujú. Gracias, Anthony. Buenísimo. Digamos, casi siempre, ¿verdad? Que es más que con X, Ujú, pareo. ujú, ujú. Exacto, o asocie, o sí, básicamente como esas cosillas que veíamos en los exámenes en nuestros tiempos de escuela. Súper buenísimo. Gracias por las preguntas, chicos. Entonces, continuamos. Una vez, chicos, que ya tenemos todo lo que viene siendo cantidad, porcentaje y grado, lo que queda es armar nuestro gráfico. En este caso, utilizamos, como dice ahí, las cantidades de los grados para tomarlos del círculo usando un transportador. No sé si se acuerdan lo que eran, ya casi vamos a ver una imagen y moviéndola de manera tal que cada slide, o sea, cada pedacito, se calcule desde cero. Entonces, esto es un transportador. No sé si se acuerdan o si alguno llegó a utilizarlo. En este caso, lo que nosotros debemos hacer es trazar un círculo perfecto, ¿verdad? Y poner el puntito, que normalmente lo que tienen es como un circulito o como una cruz, en el puro centro del círculo y a partir de ahí empezar a trazar, perdón, nuestros grados. Por ejemplo, recuerdan que la primera, que era cine, me dio 133 grados. Entonces, agarro mi transportador, lo pongo en el centro del círculo, me fijo que esté alineado el centro con el cero y trazo 133 grados. En donde quede el 133, muevo el transportador, ahí le voy dando vueltita para que el cero quede alineado con el último resultado que obtuve y trazo el siguiente, ¿ok? Y así sucesivamente hasta que completemos todo el círculo. O lo hacemos en Excel, ¿verdad? También está la posibilidad de hacerlo en Excel. ¿Y qué es lo que se pide ahorita en las empresas, verdad? Nosotros no vamos a llegar, tal vez, o tal vez no sea la mejor opción, porque no digo que sea imposible, llegar con un gráfico hecho a mano, ¿verdad? Siempre hay herramientas que nos ayudan a graficar y que son buenísimas. En este caso, siento la más accesible Excel. Entonces, chicos, básicamente así es como nos quedaría nuestro gráfico. ¿Qué no he explicado de esto? Bueno, que siempre todo gráfico debe llevar un título. Entonces, en este caso, actividades de entretenimiento, porque era lo que estábamos evaluando. Y que cada partecita o cada pedacito del pastel, de la pizza, como le quieran llamar, que nosotros hicimos, debe estar debidamente identificada. ¿Ven? Cine me representa un 37%, radio un 6%, teatro 14% y televisión me representa un 43% del 100% de los datos. Todo debidamente identificado. Pueden hacerlo de esta forma, que es como ven en la pantallita, o pueden dejar el mero circulito sin nada y poner a un lado una leyenda, que es básicamente como cuadritos con los colores y las descripciones de cada color. ¿Ok? Entonces, ¿hasta acá hay alguna consulta, chicos?
Anthony, buenísimo, muy carga. Digamos, bueno, no levanté la mano, pero se me olvidó. No, tranquila, tranquila, yo sé, no pasa nada. Digamos, ese es parecido al primero, digamos, son como opciones para poder sacar, digamos, el porcentaje. O es necesario saber de las dos, digamos. Es necesario saber todas, porque todas nos pueden servir para distintas cosas. Estos gráficos son Ujú, representación de datos. Entonces, como ujú. ven, nos está representando datos de forma visual. Así facilito, sin saber mucho, incluso nosotros sabemos qué actividades de entretenimiento prefieren. En este caso, tú viendo el gráfico, ¿cuál dirías que es la actividad de entretenimiento favorita? De ahí supongo que la de televisión, que es el 43%. Exactamente, ¿ves? Está representando los datos. Ya no son números, ya son como imágenes. Ajá, sí, Ujú, correcto. Gracias. con gusto, gracias a vos. Ok, entonces, continuamos. El siguiente gráfico, chicos, que vamos a ver, como lo habíamos mencionado, es el gráfico lineal. Esta gráfica, como dice ahí en diapositiva, nos muestra la forma en que cambia una variable con respecto a los valores puntuales e intervalos de una segunda variable, que generalmente para este tipo de gráficos es el tiempo. Entonces, ¿quién se acuerda de qué era un plano cartesiano? ¿Quién algún día llegó a trabajar con planos cartesianos? ¿O alguien ha escuchado por ahí el nombre? Ninguno, chicos, ni en la escuela, hace mucho tiempo o hace poquito, no sé. No. Ah, bueno, Michael y sí, ok, buenísimo. Vamos a ver, los planos cartesianos. Ay, es que yo no sé por qué ya esto no me deja rayar la pantalla. Los planos cartesianos eran como una cruz grandota que se dividía en cuatro sectores, ¿verdad? En un sector veíamos eje X y eje Y positivos ambos, en otro sector veíamos uno positivo, uno negativo, en otro uno positivo, uno negativo también, y en el otro todos negativos, ¿ok? Voy a ver si puedo buscar una fotito porque creo que tal vez sea más fácil. Plano, plano, ay Dios, ¿qué hice? Plano cartesiano. Ok, les voy a compartir a ver si recordamos, tal vez, o para que se ubiquen un poquitito en el tema, presentar otra ventana. Eran estos de acá. Ven que se veía más o menos así. ¿Se acuerdan, chicos? Ahora sí, o lo han visto por ahí en algún punto de la vida. Ven que es así como una cruz y teníamos cuatro cajitas. Sí, ok. Estos gráficos lineales, chicos, para tema de gráficos lineales, nosotros vamos a trabajar con uno de estos sectores. En este caso, vean aquí arriba mi manita, vamos a trabajar con este sector de acá, ¿ok? Con el que eje X y Y están siendo positivos, ¿ok? Entonces vamos a ignorar todos estos tres y vamos a enfocarnos solamente en este cuadrito de acá. Ok, voy a volver a presentar. Herramientas de calidad, compartir. Ujú. Ahora, como pueden ver, esto es lo que les decía. Vean que solo estamos trabajando con la cajita de arriba. Tenemos un eje Y, un eje X, tenemos una intersección en cero y un ángulo de 90 grados. Entonces, en el eje Y, chicos, nosotros siempre vamos a ubicar las variables o valores de cantidad y frecuencias. Y en el eje X nosotros vamos a ver variables cualitativas, o sea, de cualidades. También cuantitativas y para lo que más se utiliza este gráfico, series de tiempo. Entonces, primeramente, voy a ver si me puedo salir de aquí para hacer el ejercicio. Vean que, ay no, no puedo hacer la pantalla más grande. A ver, bueno, lo voy a tomar una captura. Vean que en este plano de construcción ya nosotros tenemos varios puntitos colocados, ¿verdad? Eso que les estoy marcando ahí. Esos puntitos nacen gracias a pares ordenados.
Y con esta captura que yo le acabo de hacer a la presentación, nosotros vamos a aprender un poquito acerca de pares ordenados. Entonces, vean muy bien acá. Quiero que nos ubiquemos tal vez en el punto A, aquí. Que como pista, ¿verdad? Quiero que sepan que como dice aquí en la diapositiva, los pares ordenados se manejan o se leen de la siguiente forma. En rosado, maldito. Ay, muy grueso. Así. Ok. X, Y. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que nosotros ubicamos un puntito según el par ordenado, vamos a hacer un ejercicio. Digamos que... Ay, no. ¿Por qué se me está rayando? Ay, no, fatal. Bueno, digamos que yo quiero colocar em, 3... Voy, Anthony, ya te doy la palabra. 3, 6, ¿ok? Este va a ser mi par ordenado. Entonces, fácil. Primero me ubico en X, que X es siempre el eje que va a estar acostadito en forma horizontal. Y me ubico en el 3, acá, ¿ok? Y ahora 6. 6, como ven acá, me les va a indicar Y. Entonces me ubico en el eje Y y busco 6. ¡Tarán! Así. Ahora lo que tengo que hacer es conectar esos dos puntos. Entonces, lo que hago es seguir el 3, ¿verdad? Hasta donde me conecte con el 6. Y esa intersección, no se ve lo que estoy dibujando. Oh, no. Rayos. Ay, perdón, chicos, qué babosa. No les estaba compartiendo. Gracias por decirme. Ok. Voy a volverlo a explicar, perdónenme. Borrar todos. Ok, entonces, como les decía, vamos a hacer un ejercicio. El plano cartesiano, como ya les super soplé, tiene... Uy, yo no sé qué hice eso. Bueno, no importa. Tiene una forma de leerse, la cual es X y Y. X, Y, ¿ok? Para yo hacer estos puntitos en el plano cartesiano, perdón, yo debo utilizar esta lógica, ¿ok? Primero, eje X siempre va a ser el que está aquí acostadito, ¿verdad? El eje horizontal. Y eje Y va a ser el que se muestra en forma vertical, este de arribita. Ahora, si a nosotros nos dicen ubique el punto 3,6, lo que nosotros debemos hacer es leerlo y ubicarlo tal como está ahí. X, ok, X es 3, entonces voy y me ubico en el 3. Y Y me lo está indicando el eje que yo tenga de manera vertical y me están pidiendo el punto 6 del eje Y, entonces me ubico en el 6. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es el punto que está el 3,6? Bueno, en ese caso, lo que yo debo hacer es buscar la intersección de esos puntos. ¿Y cómo hago yo eso? Bueno, sigo el 3 hasta donde me calce con el 6, completo con el 6. Esto nada más como un borrador, ¿verdad? Y marco mi puntito. Ese punto se puede decir que es el punto 3,6, ¿ok? Y en general, estas rayas yo no las voy a ocupar. Yo solo voy a necesitar el puntito, pero las rayitas uno las hace como para guiarse. Entonces, sabiendo esto, chicos, ¿quién me ayuda a ver cuál es el punto E y el punto B? ¿Cómo se llaman esos puntos? X y Y, respectivamente. Chicos, lo acabo de explicar. Por favor, dos personitas que me ayuden. Bueno, digamos, en el caso mío, digamos, creo que sí entendí, pero digamos, ¿qué tendríamos que buscar? Pues digamos, ahí sale ahí el 3,6, digamos, pero ya ese se ubicó. Ajá, ¿Cuál entonces, sería cuál sería el que habría que buscar? decirme cómo quedan estos paréntesis del B y del E. ¿Qué numeritos van ahí? Eh, no, no. Ujú. A ver, escucho por ahí.
Marielga, No que... Ay, bueno, te dejo un punto a ti, Michael, y Marielga, dime. 4,3. En el B. Ajá. Exactamente, súper bien, Marielga, muchas felicidades. Y Michael, ¿me ayudas con el E? ¿O lo que ibas a decir? Bueno, era esa. Ajá, Déjeme ver. dale, tranqui. Recordemos que es X y Y. Ok. Ay, perdón, ya les dejé de compartir. Ay, aquí. El punto E. Por ahí creo que Girlani también vi que tiene la manita levantada. Entonces, Girlani, tú nos puedes ayudar tal vez con el C, este de acá. Si quieres me lo dices de una vez. O no sé si tenías más bien una duda. Vamos a ver, por ahí veo manitas. Jocelyn, ¿tienes alguna duda? Bueno, es que no se ve la pantalla ahorita. Ajá, dímela, dime No tu la duda. veo. Ajá, Bueno, digamos, en el caso del D, digamos, así, si es para lo que voy entendiendo, sería 6,8. el C o El D, el D. digamos que es el que me han dicho. No, 6,8. no, No, porque tenemos que seguir esta regla. Primero tenemos que decir el entonces número que sería está en 8. X. Sí, sí, Ajá, entonces sería 8, ay, espera, perdón, 8, sí, 8,6. buenísimo, muy bien, exacto, así mismo. Ya, 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 ya. Es que las letras eran las que no veía. Sí, sí, ya entendí. Es que las letras eran las que no veía, entonces no captaba de qué letra me hablaba. No te preocupes, no Ya, te ya entendí. preocupes. Perfecto, buenísimo. Michael, y no sé si estás por ahí con la ubicación del punto E. Ahora sí, voy a borrar un poquito esto porque ya se ve muy desastroso. Bueno, es que yo creo que no he entendido todavía. Ok, puedo volver a explicar, no pasa nada. Vean, chicos, Es entonces. que, Ujú. disculpe, es que siento como que más bien es, no alcanzo a ver los números. No Ah, ok. sé si solo yo, no sé si solo soy yo que veo como muy pequeñito. No, no, de fijo puede ser que están viendo pequeñito. No sé si ahí ya lo ves un poquito mejor. Un poco más Sí, porque pequeño, sí. yo las letras no las veía. A ver. Sí. Sí, chicos, pero háblenme. ¿Por qué no me dicen? Yo es que voy bienísima, entonces yo estoy tranquila, pero si ustedes no me dicen, yo no sé. No sé si Ya, ahora ahí sí. ya. Ajá, ok, bienísimo. Entonces recordemos que este es X, el que está acostadito es X, el que está paradito es Y, y la lógica me dice X, Y. Bueno, pero yo sí iba como a necesitar que me volviera a explicar, Ay, ok, perdón, aparte de perdón, hacerlo. perdón. Ok, voy de nuevo entonces. Vean, Gracias. chicos, con mucho gusto. Esta de acá, como nosotros vimos, es como un plano cartesiano, solo que con solo una partecita del plano cartesiano. Voy a hacer de otro color para que no se confunda, como un anaranjado.
Entonces, este plano cartesiano, o al menos esta partecita, tiene dos ejes. Eje X, que es el que está aquí acostadito, como ya les dije, y eje Y, que es el que está aquí de forma vertical. Entonces, cuando yo quiero ubicar un punto, chicos, voy a hacerlo de las dos formas. El primer ejemplo que di era ubicar, nosotros poner el puntito de 3,7, lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, siguiendo esta lógica, el 3 va a estar en el eje X y el 7 va a estar en el eje Y. Entonces, yo me ubico primero en el eje X. Paso 1, ¿verdad? Identificar el 3. Paso 2, identificar el 7. Ahora, lo que debo hacer es ver en dónde esos dos puntos hacen una intersección. Entonces, aquí voy con el 7, pa. Ahí ven, ahí me pasé, digamos. Aquí veo que está el 3, entonces voy. Y en donde ellos peguen, yo voy a marcar mi puntito, ¿ok? Justo así. Entonces, ya sabemos que este puntito es el 3,7. Son como coordenadas, ¿ok? Para ubicarnos. Ahora, si yo quiero averiguar más bien cuál es el valor de este punto o qué números van a estar entre paréntesis, qué número es X y qué número es Y, súper sencillo. Yo solo vengo y me fijo, veo, ok, digo, quiero saber cuál número es X. Entonces vengo, bajo ahí, le sigo la línea y veo que es 9. Entonces coloco el 9. ¿Y cuál punto es Y? Bueno, me ubico en el eje Y y veo, según la intersección, dónde está. Punto 8. Entonces, E es el punto 9,8. Son como direcciones, como intersecciones, ¿ok? No sé si ya queda un poco más claro. Chicos, no veo muchas manitas, pero creo que es como que se me quedó pegado. No sé si quedó más clarita esta parte de acá. Sí, ahora sí. Michael, ¿y tú? Sí, segurísima. Ok. Jocelyn, no sé si tienes alguna duda o te quedó la manita levantada. Ok, súper. Chicos, si no entienden, díganme, ¿verdad? Porque vean que de esto se trata todo el gráfico lineal. Pero bueno, confío en ustedes. Entonces, me voy a devolver a presentar la diapositiva. Ok, ven, justo como ya lo vimos nosotros, aquí tenemos lo que acabamos de hacer. Si ustedes se ponen a analizar cada uno de estos puntitos, el A, el B, el C, el D y el E, y el F, por supuesto, siguen esta lógica. Vean, A dice que X va a estar en 1. Entonces ven que aquí es el puntito, justo en el primer numerito. Y que Y es en 2. Entonces, donde estos dos numeritos me hacen la intersección, yo coloco el puntito. Veamos C. C dice que es 6,4. Entonces yo me vengo aquí en C y veo, digo, sí, efectivamente está ubicada sobre el punto 6 de el eje X. Y si me voy para el Y, efectivamente veo que también está ubicado o alineado con el 4 del eje Y. Si yo veo D, así sin ver los pares ordenados, bajo y veo que está en 8 y en 6. Entonces, siguiendo el orden, 8,6, ¿ok? Entonces, dentro de estos gráficos, chicos, nosotros únicamente utilizamos variables discretas. Y las variables discretas son aquellas que no pueden tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto numerable. Quiere decir que estas variables, perdón, no aceptan cualquier valor, únicamente aquellas que pertenecen al conjunto. ¿Ok? Estas variables se dan de modo coherente en separaciones entre valores observables sucesivos. Dicho con más rigor, se determina una variable discreta como la variable que hay entre dos valores observables potencialmente. Hay por lo menos un valor no observable potencialmente. Entonces, esto suena de locos, pero en otras palabras, podemos decir que una variable discreta es un tipo de variable cuantitativa o numérica que solo puede tomar valores enteros, ¿ok? No vamos a tener un coma algo, no vamos a tener un 3,5, por ejemplo.
Nunca valores decimales intermedios, como dice ahí, entre dos valores observables, por ejemplo, el 1 y el 2, que son observables, en medio hay alguno no observable, como podríamos decir 1.3, 1.5, 1.7, ¿ok? En otras palabras, son datos que se cuentan y no se miden con una precisión infinita. En características principales podemos decir que se obtienen por conteo, o sea, contándolos. No admiten decimales, ¿verdad? Como 2.5 o 3.5 y son valores posibles, ¿ok? Entonces, cosas importantes antes de empezar a construir el gráfico. Primero, por supuesto, seleccionar los ejes que vamos a utilizar. Van a ser, como ya sabemos, eje X y eje Y positivos ambos. ¿Qué es lo que pasa? Que para ambos ejes yo puedo utilizar distintas secuencias. Profe, ¿qué son secuencias? Bueno, es como en qué orden voy a colocar mis números. Si los voy a utilizar de uno en uno para el eje X y eje Y, o sea que eje Y va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, y el eje X va a decir exactamente lo mismo si los voy a utilizar de 2 en 2 o de 10 en 10, ¿verdad? También pueden darse la posibilidad de que se utilicen ejes combinados. Profe, ¿cómo es eso? Bueno, que en eje X utilicemos una secuencia, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, y en eje Y utilicemos 5, 10, 15, 20, 25. Pueden utilizar la combinación que quieran, no pasa nada, pero siempre deben tener en cuenta de que debe ser exactamente la misma. No podemos empezar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 40, 60, 100, 200, 300, ¿ok? Porfa, nunca las combinen, eso ya automáticamente sería tener el gráfico malo y pues no queremos eso. Entonces, siempre utilicen las mismas para los dos ejes o combínenlas mientras sean constantes. Ahora sí, vamos a ver la construcción. Bueno, como sabemos, este gráfico nos ayuda a ver cómo se comportan ciertas variables a través del tiempo. Si recordamos, en el eje Y era donde nosotros íbamos a ver las variables de cantidad, como de valores. Y en el eje X es donde íbamos a hablar de las variables cualitativas, cuantitativas o de tiempo. En este caso podemos decir que vamos a ver las ventas de zapatos en un centro comercial en los meses de enero a octubre. Entonces vean que en enero se vendieron 210 pares de zapatos, en abril 245, en agosto 345, en octubre 355 y así sucesivamente con todos los datos. Entonces, paso número uno, tomar mis variables, recolectar mis datos. Paso número 2, crear el gráfico. Siempre con un título, con mi eje Y, con mi eje X. Vean que en el X, como ven ahí, ya tenemos variables de tiempo, o sea, los meses que yo voy a evaluar, de enero a octubre. Y arriba tengo una escala que es constante, que en este caso es de 20 en 20, iniciando desde el 200. 200, 220, 240, 260 y así sucesivamente. Los valores, recuerden que vamos a colocar acá, deben ser discretos, o sea, completos. No existen puntos algo, no existen decimales. Y a partir de ahí, chicos, facilísimo, hacemos los puntos como ya les expliqué con el ejercicio que hicimos antes. Vean, por ejemplo, marzo, no, a ver, uno más fácil. Junio. Junio dice que se vendieron 290 zapatos. Entonces, me ubico en junio, ya lo tengo, y me ubico en 290. En este caso, como acá está 280 y sigue el 300, podemos asumir que el 290 está justo en el centro, ¿verdad? Entonces, nos guiamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, y en donde esté la intersección ponemos un puntito. Y eso lo hacemos con cada uno de los meses o con cada una de las variables que yo tenga. Em, bueno, pues obviamente ya colocamos los puntitos sin saltarnos ninguno, todos en orden, de acuerdo a las ventas y al mes. Y después unimos todos de manera secuencial con una línea, sin saltarme ningún mes. No es que voy a unir enero con mayo, después me voy a volver a marzo, marzo lo voy a unir con septiembre, no. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta que pues ya lleguemos al último. ¿Entendieron o no? ¿O hay alguna dudilla? Anthony, muy bien. Michaeli, genial. Oscar, buenísimo. Los demás chicos, ¿todo claro?
Bueno, espero que sí. Vean que esto es tema de examen. Continúo. Bueno, así es como debería quedarnos, ¿verdad? Entonces todo súper bien, que dicho que lo entendieron. Y ahora vamos a ver lo que vienen siendo las gráficas de columnas, ¿ok? Las gráficas de columnas, o también conocidas como gráficas de barras, nos muestran datos que pueden dividirse en categorías, las cuales vamos a poder comparar entre sí. Nosotros podemos hacer un gráfico de barras de casi cualquier cosa que nos imaginemos, pero podemos decir que a nivel de empresas es como muy común ver gráficos de barras por número de defecto por máquina, por cantidad vendida por tipo de producto, número de evoluciones por cliente, eficiencia por departamento, número de órdenes por vendedor al mes, etcétera, etcétera. Ok, vamos a iniciar con el gráfico de barras simple vertical. Y para ese vamos a suponer que estamos en nuestro departamento de control de calidad y queremos saber cuál es la productividad o, bueno, el número de empleados que existe por departamento. Entonces, llegó un día el gerente general y nos dice, chicos, necesito que me hagan un gráfico de cuántas personas están trabajando en estos departamentos, en el departamento administrativo, ventas, producción y calidad de inventarios. Entonces nosotros vamos, contamos la gente, recolectamos los datos y nos damos cuenta que obtuvimos que 50 personas trabajan en el departamento administrativo. Ventas lo componen 40, producción 60 y calidad de inventarios 30. Pero nosotros no vamos a llegar a mostrarles solo esto, ¿verdad? Más que específicamente nos pidió un gráfico. Entonces, vamos a hacer el gráfico. Número 1, identificar cuáles son los identificadores, perdón la redundancia, de nuestros ejes. En este caso, para eje X y para eje Y, vamos a utilizar departamento y empleado, ¿ok? Los valores del eje X o las variables van a ser los departamentos y los valores del eje Y van a ser las cantidades. Y por supuesto que aquí también vamos a utilizar pares ordenados, o sea, X y Y. Vamos a realizar nuestro plano, ¿verdad? Que por supuesto va a tener un título, va a tener una escala de valores para el eje Y de forma secuencial, en este caso la escala va de 10 en 10, y vamos a colocar abajito en el eje X nuestras variables, nuestros departamentos. Vean que ahí ya está bien acomodadito, administrativo, ventas, producción y calidad de inventarios, ¿ok? Una vez que ya tengo esto, lo que tengo que hacer es nada más empezar a crear mis barras. ¿Y cómo creo mis barras? Bueno, como ya lo vimos, me ubico en el eje X, ¿verdad? Por par ordenado, en este caso departamento administrativo, y hago la intersección hasta el eje Y. En este caso, el eje Y me dice que son 50 empleados. Entonces, hago mi barrita de aquí abajito hasta donde esté el 50. Y así sucesivamente con todas. Cosas importantísimas de estas barritas, chicos, deben estar a la misma distancia una de la otra, debe existir una distancia y deben ser del mismo grosor. Ya si ustedes las quieren colorear para que se vean más lindas, todo es bienvenido, ¿verdad? Y básicamente así es como quedaría nuestro gráfico. No sé si hay alguna pregunta. Ay, ya me salió otra vez, qué boba. Con este gráfico de columna simple. Super Michaeli, super Anthony. Muy bien, chicos. Valerie, genial. Súper. Entonces, ya que entendimos el simple, vamos a ver el comparativo, que es exactamente lo mismo, pero en vez de lograr ver una variable por departamento o una cantidad por departamento o por variable, vamos a ver dos o más en caso de que sea necesario. Entonces, como dice ahí, en este gráfico nosotros podemos graficar diferentes variables y a la vez compararlas con diferentes factores de una misma variable, con el fin de compararlas en un mismo plano.
Por ejemplo, en este caso queremos ver la producción por departamento por turno. Entonces, los departamentos que tenemos son Viking, Orion, Dynamic y Super Steve, ¿verdad? Esos son los nombres de los departamentos. Y obtuvimos que en el turno A tenemos 30 personas para Viking y en el turno B 20. Para Dynamic, turno A tenemos 40 y para turno B 20 y así sucesivamente con todos mis valores. Entonces ya sabemos que los turnos son los factores que vamos a comparar, o en este caso el dato que ustedes quieran comparar. Y mis variables son los departamentos. Entonces, nuevamente, hago exactamente igual el plano, ¿verdad? A utilizar con mi eje Y, mi eje X, mi título, mi secuencia, mis títulos del eje, etcétera, etcétera. Solo que a diferencia del gráfico de barras simple, esta vez voy a utilizar una leyenda con identificador de colores, ¿ok? Y voy a identificar las barritas por colores. Ahora sí deben seguir en un orden, perdón. Todas las barritas que sean del turno A van a ser de color celeste y todas las barritas que me estén representando al turno B van a ser de color anaranjado. ¿Qué hago ahora? Empiezo a construir mis barritas de la misma forma, con el par ordenado X y Y. Solo que por cada grupito, por cada departamento o por cada variable que tengamos en el eje X, nuestras barras van a ir juntitas. A comparación con las otras, ya van a estar separadas, justo como lo vemos aquí. Entonces, si yo les pregunto, a ver si se entiende el gráfico, eh, alguien que me diga por favor cuántos operarios hay en Dynamic para el turno A y cuántos hay para el turno B. Leyendo el gráfico, ¿quién me lo dice? Michael, ajá, adelante. Bueno, para el turno B hay 20 Ujú. y para el turno A hay 40. Bienísimo, súper bien, exacto. ¿Ven, chicas? Entonces, así es como funciona. A comparación de los otros, vemos que ahí están las barritas separaditas, pero en cada grupo o en cada variable sí están juntas. Entonces, lo mismo, dependiendo de la variable, porfa sí separemos las barras y que todas sean del mismo grosor. ¿Alguna duda con esto? ¿Con este gráfico de barras comparativo? Anthony, muy bien. Michael, ahí vi que ya entendió también. Jocelyn, perfecto. Marielga, genial. Oscar, bienísimo, chicos, muy cargas todos. Y Jeremy, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con otro gráfico, ¿ok? Otra herramienta que es importante que ustedes tengan en sus cajitas de herramientas, la cual es el gráfico de dispersión. Mucha atención en este gráfico porque este puede ser un poquito más enredadito, ¿ok? El gráfico de dispersión, chicos, como dice ahí, se utiliza para estudiar la posible dependencia entre dos variables, características de calidad o causas de problemas seleccionados en el Ichikawa. Estos diagramas también son conocidos como diagramas de regresión y correlación. Y estos son los tipos más utilizados, en donde podemos ver una correlación positiva y podemos encontrar también correlaciones negativas, ¿ok? Estos gráficos, aunque ustedes vean muchos puntitos, no hay que hacerlos de forma lineal como en el que ya vimos, es simplemente un gráfico de puntitos, ¿ok? Entonces, chicos, vean, si yo les enseño a ustedes esta diapositiva de acá, ¿cómo saben ustedes cuál de estas va hacia arriba y cuál de estas va hacia abajo? Porque hay una que va subiendo y hay una que va bajando. Pero ¿cómo sabemos nosotros eso? ¿Alguien lo sabe? ¿O alguien pega un buen batazo? Anthony, ujú. Y bueno, yo diría que por lógica, la primera va para arriba y la segunda va para abajo. Ok, por lógica. Ok, está bien, de hecho sí es así, la primera va para arriba y la otra va para abajo, pero en este caso lo sabemos porque nosotros siempre leemos los gráficos de izquierda a derecha.
Entonces, si ustedes se colocan en la izquierda de la correlación positiva y caminan hacia la derecha, van a ver que los puntitos van subiendo. Pero si se colocan en la izquierda de la correlación negativa y caminan hacia la derecha, van a ver que los puntitos van bajando, ¿ok? Entonces, sí, súper bien, sí es así, pero esa es la razón de ser, ¿ok? Que tengamos una correlación positiva o que tengamos una correlación negativa no significa que mis datos estén mal o que estén malos. Simplemente ese va a ser el comportamiento, o ascendente o descendente, ¿ok? En este caso, chicos, nosotros vamos a utilizar el número de ventas de jugo de piña en los 12 trimestres de X cantidad de tiempo, ¿ok? O en 12 trimestres. Entonces, igualito, igual que como ya lo sabemos. Título, eje X, eje Y, debidamente identificados, consecuencias normales, estándares, etcétera, etcétera, y ubicamos según par ordenado, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, el punto, vamos a ver, el punto 1500 es el 4, ¿verdad? Nos ubicamos abajito en eje X en 4. Subimos, subimos. Como ya sabemos, el 1500 va a estar entre el 1000 y el 2000 y es por eso que el 4 está ahí, ¿verdad? Ven que tenemos ahí muchos, muchos, muchos puntitos porque lo estamos ubicando según corresponde en el plano. Y hasta aquí todo súper bien y yo estoy segura de que ya lo manejan perfecto. Pero ahora nosotros necesitamos, bueno chicos, este es como para hacerlo en Excel, pero yo les voy a adjuntar un videíto, ¿ok? Se los voy a dejar en la plataforma. Cuando lo hacemos en calculadora, nosotros vamos a utilizar ahora sí esta otra parte que es importantísima y que es lo que me diferencia este gráfico de otras, que es esta línea roja que ustedes ven aquí, la cual se llama línea de predicción, ¿ok? En Excel yo les voy a dejar un video de cómo se hace, pero es básicamente escriben todos los datos, nos vamos hacia donde va a insertar, nos vamos acá en esta partecita que hay como un mini gráfico de dispersión. Le damos clic al primero, nos aparece el gráfico, nos vamos a diseño sin dejar de seleccionar el gráfico. En diseño rápido tocamos ese último, bueno, casi último que tiene como una F y una X y ya eso nos hace la línea de predicción, ¿ok? Y la raíz cuadrada. Para hacerlo en temas de calculadora, nos vamos a nuestra calculadora, seleccionamos modo, la opción que sea la 3, casi siempre la que dice Stat, seleccionamos 2, empezamos a ingresar nuestros datos, ¿verdad? 2 o lo que diga A más BX, ¿ok? Ingresamos nuestros datos, le damos a C, le damos Shift 1 y Rec, que es como un botoncito que trae ahí la calculadora, y automáticamente la calculadora nos va a generar los datos que nosotros ocupamos para sacar la línea de predicción, ¿ok? Entonces, vamos a ver. De esta forma, chicos, con Excel o con calculadora, nosotros vamos a obtener los datos R, A y B, ¿ok? Y esos datos yo los voy a utilizar para predecir, ¿verdad? Cómo van a estar mis ventas en cierto momento del año o a futuro. En este caso, los datos que tenemos por seguro son los datos de 12 trimestres, pero yo quiero predecir más o menos cómo van a andar los números para el trimestre 13, 14, 15 y 16. Entonces, lo que debo hacer es, número 1, obtener datos R, A y B, ¿verdad? R va a ser como qué tan acertada va a ser mi predicción. En este caso hay un 96% de probabilidad de que los datos sí se den de esta forma. Y A y B lo genera la calculadora, ¿ok? Entonces, para averiguar los valores siguientes o para predecir los valores siguientes, vamos a utilizar la formulita que está ahí, que es A más B por X. En ese caso, ubiquémonos en el trimestre 13. Mi dato sería A, que es 441,7, más B, que es 359,6, por X, que en este caso X, o lo que yo quiero averiguar, es lo del trimestre 13. Entonces, por 13. Y así sucesivamente. A más B por X o 441,7 más 359,6 por 14, por 15 y por 16, ¿ok?
Con los datos de regresión, como ya les dije, se genera el pronóstico de los trimestres que están por venir, ¿ok? Una vez que ya tenemos esto, chicos, lo que vamos a hacer es dibujar una línea con los datos que se generaron a través de la ecuación de regresión. Esta línea se llama predicción con nivel de confianza de R. En este caso, el nivel de confianza que podemos tenerle es del 96%. Y no sé si tienen alguna duda con este grafiquito de acá. Igual yo les voy a colocar un videito de cómo se hace en Excel y pues en la calculadora ahí viene la diapositiva. Entonces, dudas en general de la teoría del gráfico, de cómo se utiliza el gráfico. Anthony, muy bien. Los demás chicos. Oscar, perfecto. Jeremy, genial, muy bien, muchas gracias. Super chicos. Entonces, ahora sí. Ya terminamos temas de materia, ¿ok? Pero como esta semana es muy importante para ustedes porque tienen como el primer examen de materia, voy a decirles de nuevo cositas importantes, ¿ok? Ya va a abrir el primer examen, ¿verdad? Calculen como unos 30 minutos para ya poder tener todo disponible. Háganlo, por favor, chicos, no pierdan puntos fáciles, no pierdan puntos buenos, no pierdan puntos que valen bastante la pena, por favor. Y antes de terminar la clase, chicos, yo quiero hacer dos cositas con ustedes. La primera es enviarles un link al chat. Profe, ¿qué es ese link que usted nos va a enviar? Eso, chicos, es un link de satisfacción del primer módulo, ¿ok? No lo hace IPEA, no lo hace IPEA, no es obligatorio por IPEA, lo hago yo como profesora porque me interesa mucho saber cómo se han sentido a lo largo de estas 4 semanas. Si les gustaría cambiar algo de la clase, si se han sentido cómodos, si sienten que esto no es lo de ustedes, etcétera, etcétera. Todas esas cositas ustedes las pueden poner ahí. En ese caso, las preguntas de este link son que si se conectaron a las 4 clases, que si están satisfechos con el método de clase, una escala del 1 al 10, que si les gustaría hacer actividades virtuales como Kahoots, qué aspectos creen que podría mejorar yo y si tienen algún comentario, algún aporte o algún cambio que quieran realizar. Y al final, por supuesto, de mi parte, una pequeña felicitación por concluir con éxito el primer módulo. No es obligatorio, no ganan